Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Transición 2030. Yo soy Cata Delía y hoy nos vamos a meter con un tema muy interesante, que es el campo, el sector del campo en la Argentina. Bueno, ¿qué están discutiendo para adaptarse a la crisis climática? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? ¿Cuáles son las regulaciones internacionales que deben cumplir y a las que están pensando en mejorar sus procesos productivos, en implementar innovaciones que revolucionen el sector del campo y que a la vez cumplan con los parámetros de la sustentabilidad? Bueno, vamos a escuchar a distintos referentes del sector del campo argentino y también de la región, que nos cuenten un poco cómo el campo está afrontando la crisis climática y por qué el campo y el sector agropecuario, también el ganadero de la Argentina, pueden llegar a ser punta, vanguardia en el mundo. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y como les decíamos, vamos a hablar con los que saben, con los que vienen trabajando estos temas hace mucho tiempo. Y nos damos el gusto hoy de tener como invitados a dos personas que son muy capas y que trabajan desde distintos lugares, por supuesto, estos temas. Está Gabriel Delgado, que es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para Brasil y coordinador del CONOSUR. ¿Cómo andás, Gabriel? Bien, bien, Cata, un placer estar acá. Lo mismo digo, tengo que hacer la aclaración de que es el hermano de mi amigo el fiscal Delgado. Muy lindo tenerte acá y entrevistarte. Es un capo total, Gabriel Delgado, sabe un montón. Y está Charlie, amigo de la casa, colega de la casa, lo pueden ver en el programa de Maxi Montenegro. Hemos coincidido en Intratables, hemos debatido en Intratables. Y él además es el director de Puquem Media. Charlie, capo total también. Bueno, gracias, Catita. Gracias por venir. Qué placer estar hablando acá de energía y del sector agropecuario. Bueno, ustedes me van a explicar todo, son los profesores, yo no sé nada. Si le tienen que contar a nuestros televidentes que están del otro lado, bueno, ¿qué rol juega el sector agropecuario argentino y latinoamericano en la transición energética en contexto de cambio climático? ¿Por qué estaba el campo, por ejemplo, en la última cumbre climática mundial? Bueno. No, Gaby, por favor. A ver. Sí. La pregunta es muy amplia. Ya lo sé. Ahí le salió el gen Delgado. Y no, pero de verdad, el sector agropecuario tiene en su estructura de producción diferentes externalidades, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la emisión de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático. Lo cierto también es que el sector agrícola, por otro lado, es el único sector que puede sumir carbono. ¿Por qué? Porque las plantas absorben dióxido de carbono. Entonces la forma de capturar carbono y sacarlo de la atmósfera es a través de las plantas. Entonces el sector agropecuario tiene un doble rol de, por un lado, generar emisiones. Por supuesto que hay un camino muy importante para fortalecer el trabajo que el sector agropecuario viene haciendo en ese sentido, pero también tiene el rol de quitar el carbono de la atmósfera porque las plantas son esenciales para disminuir los efectos negativos del cambio climático. Y como hay intereses
a lo largo del mundo. Estoy haciendo una simplificación Sí, no, pero a muy mí me grande, encanta. Tenés que ser profesor. muy grande. Vos pensás que... Pero por eso digo, Sí. estoy haciendo una simplificación muy grande. Entonces el sector trata de participar de estos foros para defenderse de algunos ataques, muchos de ellos no justificados, y para proponer soluciones respecto del cambio climático. No, pero es que está buenísimo que lo super aclares. Estamos en un canal donde hasta hace unos años se hacía el programa Intratable, donde yo he coincidido con él. Y en la discusión pública, por más que ustedes están embebidos y trabajando por eso, es el campo malo, el campo contamina. Digamos, hay mucho por explicar del sector hacia la sociedad argentina sobre cómo el sector se adapta al cambio climático, qué están discutiendo, qué están haciendo. Sí, hay un punto también que me parece interesante que es, y no nos pasa en Argentina nada más, es una discusión global, corregime Gabriel, por favor. Me siento un impertinente hablando de estos temas al lado de semejante Gabriel, eminencia. con toda la experiencia que tiene, de verdad. Pero hay como una estigmatización también de la que es víctima el sector agropecuario. En el caso de la ganadería, por ejemplo, en Europa, que es un poco la cuna de los debates, porque si bien vos tenés mercados, tenés Estados Unidos, China, Europa, es como que la cuna del debate medioambiental se da de alguna manera en ese continente. Entonces esto que la ganadería contamina por lo que todos sabemos, ¿no? Los gases que emiten las vacas, que hacen, estoy siendo muy básico, que hacen que eso afecte la capa de ozono. Y la posición de Argentina y de las regiones, ok, bueno, pero pongamos todo en la balanza, pongamos lo que emiten las vacas. Y en el caso de Argentina, que tiene un sistema fundamentalmente a pasto, hay una captura de carbono, que es lo que decía Gabriel, que hace que algunos científicos del CONICET lleguen a decir que tiene un balance positivo, es decir, que hay más captura que lo que emite, con lo cual el ecosistema ganadero es sustentable. Después viene también un tema que no es menor y que tiene que ver con las medidas pararancelarias, escudándose en cuestiones que tienen que ver con el clima. Okay. ¿No? Ahí vamos, porque obviamente yo voy a abrir un montón de ventanas, Sí. por lo menos para... Entiendo que es un tema complejo, que tenemos Sí. poco tiempo, pero me interesa, si vuelvo al profesor Gabriel Delgado, haciendo la salvedad de que obviamente estás explicando a rasgos muy generales. Pero si tienes que contarle a nuestro televidente, bueno, entonces, ¿qué está haciendo el campo argentino desde hace tiempo, obviamente, para adaptarse al cambio climático? Y competir también, y poder entrar a mercados que están con este tema también. Mira, Cata, muchos sectores y la mayoría de la población estamos sufriendo el cambio climático. Lo que pasó en Chile el año pasado, lo que está pasando ahora en Río Grande del Sur, en Brasil, nos puede pasar a cualquiera. Este tipo de catástrofes, ¿no? Fenómenos muy agudos que ocurren en muy corto tiempo. 800 milímetros cayeron en 2 días en Río Grande del Sur. Lo que llueve casi en todo el año llovieron en 2 días. Fue terrible eso, como ya nos olvidamos, ¿no? Pero... Sí, pero fue ahora, a principios de mayo. El sector más afectado por las inclemencias climáticas es el agro. ¿Qué pasa? Se mezclan muchas cosas, porque se mezclan los transgénicos, se mezclan los herbicidas, la agenda del glifosato, se mezcla esa visión negativa que hay en la sociedad respecto del agro con los problemas del cambio climático. Y obviamente que la biodiversidad, la menor biodiversidad, no ayuda a que las plantas capturen mejor el carbono. Yo soy economista, pero me formé toda mi vida en el INTA y entonces por eso me animo a hablar de algunas cositas de biología. ¿Qué está haciendo el agro? Yo lo que creo es que ningún productor quiere contaminar, ningún productor no quiere cuidar el suelo. Lo que creo que hay un proceso brutal de incorporación de tecnología creciente que se adaptan o que se están adaptando en este momento al mainstream que hay respecto del ambiente. Sobre todo los más jóvenes. A ver. Hay una enorme industria incipiente de una cosa que se llama bioinsumos. Carlitos lo conoce perfecto, además de ser un placer estar con vos, también con Carlitos, con quien trabajamos hace muchos años y Carlitos conoce mucho de este tema. Las principales empresas... Por su juventud, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Las principales empresas de química que históricamente nutrieron
al sector de insumos químicos para la producción vegetal, hoy están cambiando hacia insumos mucho más amigables con el medio ambiente. Hay desarrollos de cosas que antes no existían, fábricas que permiten multiplicar bacterias para mejorar la performance del suelo, cosas que eran ciencia ficción hasta hace muy poco tiempo. Así como ocurre con el celular, bueno, también en biología hay un desarrollo muy fuerte para mejorar la tecnología en el agro. Y podríamos dividir estas tres avenidas en tres grandes avenidas. Sí. Una que es la biológica, Sí. que es todas las nuevas tecnologías de bioinsumos, de bacterias, hasta cuestiones que tienen que ver con la microbiota del suelo, la microbiota intestinal de los animales, de los humanos, que reemplazan medicamentos químicos también, que los que estamos en Instagram sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Esto también ocurre para el suelo y para las plantas y para los animales. Mirá qué copado. Claro. Me abriste 100.000 preguntas. 100.000 preguntas. Después hay otra gran avenida que es la parte genética, sí, en donde muchas tecnologías de manejo de información, de datos, también están aplicadas al mejoramiento genético y a una cosa que se llama la edición génica, que vos podrías editar como si fuese un Word, un cromosoma de un ser vivo. Y hay otra gran avenida de innovación respecto a lo que está haciendo el agro, que es toda la parte más física de la robótica, de los robots, de las cosas que andan solas. La inteligencia artificial. Que de alguna manera porque la inteligencia artificial también opera sobre lo biológico y sobre lo genético. Y también sobre lo físico. Estoy hablando más de las cosas que están más robotizadas, automatizadas. Por ejemplo, un robot que vaya caminando y sacando las malezas sin usar químicos. ¿Eso existe en Argentina? Son todos desarrollos que están en este momento con una vigorosidad muy grande. Si bien no tiene aplicaciones a campo algunas de estas cosas que yo te dije, hay sí aplicaciones a campo, por ejemplo, una fumigadora que va a poner el químico solo cuando ve una maleza. Agricultura de ambiente, ¿no? Sí, y de precisión. Entonces, qué interesante. Ya no se tira. Capaz que la solución no es dejar de usar el glifosato, pero sí usarlo solo para esa plantita. Imagínate en el jardín de tu casa que vos vayas y solamente ataques al yuyo, no que ataques a los tomates. Claro. No, está buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Sí, sí, sí. No, y también Gabriel abordaba la parte más desde el punto de vista técnico, pero me parecía interesante aportar también desde el punto de vista humano de quiénes son los protagonistas. Por ahí uno tiende, cuando no está muy metido en un sector, a generalizar, ¿no? Los de la tele, parece que es todo lo mismo. ¿no? Sí, o los de la pesca, o entonces... Vos decís, bueno, yo me acuerdo de los debates en Intratables que traían a los gauchos y eran los pobres gauchos de Intratables. Bueno, eso porque está bien, pero... el mudo buscaba números y está bien, pero no representa el campo. Pero se construye desde todos los lugares un sentido común sobre qué es el campo, que muchas veces, como dicen ustedes, está estigmatizado porque no conocemos, básicamente, por falta de información. Sí, 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 totalmente. Pero ahí tenés, por dar un ejemplo, porque podrías dividir en infinidad de subsectores. Vos por ahí tenés, por un lado, a los productores agropecuarios, que ahora me encantaría hacerte un comentario. Por otro lado, tenés a los proveedores de insumos, que no tienen nada que ver con los productores agropecuarios, que es Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva, los que venden el proveedor de insumos. Después tenés los exportadores, que manejan otro negocio y tienen intereses totalmente distintos muchas veces. No es todo lo mismo el campo, los del campo. Y en el caso de los productores agropecuarios, le voy a robar algo que una vez escuché de Gustavo Grobocopatel. Me pareció interesantísimo. ¿Por qué también tiene esa falencia para comunicar? Y lo digo desde siendo hijo de productor agropecuario, yendo a la universidad gracias al campito de mi viejo. Pero pobre, tiene un problema el productor agropecuario, que es como la reina de Java. ¿Viste? Todos le quieren comprar y todos le quieren vender. Vos por más que tenga acá un campito chiquito, el tipo que te quiere vender la semilla se va a tomar 20 pavos de mate para venderte 2 kilos de alfalfa. Y el que te quiere comprar un ternero te va a tratar como una diosa porque quiere que le vendas a vos. Si el productor agropecuario nunca tuvo que salir a convencer a alguien del producto que vende, porque todos le quieren comprar y todos le quieren vender. Imagínate en el perfil de ese tipo, que somos nosotros, lo digo desde adentro,
Y sos soberbio. No y, tenés que salir a explicar nada, decís. No, entonces cuando te enfrenta el mundo a una situación donde tenés que explicar cómo producir, tenés que también ayornarte a lo que te piden los mercados, y bueno, pobre, ¿no? Viste, tiene esa falencia que no es menor cuando vos analizás, más allá de lo que se hace, cómo se comunica estas cuestiones. Me interesa mucho que me cuenten en este contexto de la charla qué hace, digamos, y cuál es la importancia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para Brasil. Bueno, nosotros somos un organismo de cooperación técnica que estamos presentes en 34 países. Se dice el ICA, ¿no? ICA. ICA. La sede central está en Costa Rica. Sí. Y tenemos la suerte de que lo conduzca un argentino, Manuel Otero, que es el director general. Lo entrevistamos en este programa. Ah, mira. De acuerdo, lo vi. Y bueno, y después hay representantes en 34 países y a mí me toca representar al ICA en Brasil. Así que lo que hacemos es... O sea, sos el capo del ICA en Brasil. Bueno, sí. Ok. Lo que hacemos es manejar proyectos del Estado federal, Sí. del Estado de la Unión, de la Unión Brasilera, y ahí manejamos recursos de los proyectos del Estado y nos dedicamos a hacer cooperación técnica, es decir, tratamos de explicar que, bueno, las vacas eruptan y por eso emiten estos gases de efecto estufa. Pero también hay otras cosas y muchas cosas que está haciendo el agro y muchas propuestas tecnológicas. Hay mucha tecnología que convierte al agro en la principal solución al cambio climático. A ver, Sin ¿la negar- principal? Sí, porque es el único sector que puede sumir carbono. Es el único sector que puede quitar gases de efecto invernadero y secuestrarlo en el suelo, porque las plantas toman dióxido de carbono. Entonces, por eso nosotros decimos, trabajamos para, no sin negar que el agro tiene cosas para mejorar, ¿no? Un poco lo que decía Carlito, hay que fortalecer, tenemos que mejorar muchas cosas del agro. Ahora, el agro solo no puede solucionar los problemas de emisiones. Hay otros sectores que emiten mucho más que el agro. La discusión está si los eructos de las vacas es el 7 o el 15% de las emisiones totales. Quiero decir, estamos hablando, y el sector ganadero es, creo, el más atacado, ¿no? Las vacas. Sí. Se mezclan también cuestiones emocionales, de matar animales para comer. La economía política alrededor del tema... ¿Viste como intratables y los Sí, gauchos? no, está bien. No, la economía política alrededor del agro es muy fuerte. Sí. Sí. Igual ahí, Gaby. Y los que nacimos en el campo sabemos Sí. que hay cierta... ¿cómo llamarlo de alguna manera polite? Cierta crueldad por ahí en el vínculo con la naturaleza a los ojos de una persona que vivió en la ciudad. Claro. A los ojos de las personas que nos criamos en un campo, no. Claro. Al contrario, en el campo... Es otra relación el- con los animales, y- con la naturaleza. Y además, hay un amor por los perros, por los caballos, por los animales, creo, mucho más importante que hay en la Y ciudad. sí. Pero además sí es distinto. Sí, el campo, volviendo a lo que vos comentabas de Intratables, que fue Es una emblemático. broma, ¿no? En este canal, un Pero a mí programa me da un muy poco de querido. Bronca, bronca, no es la palabra bronca, pero igual que con algunos influencers. Te del da agro. cosita. No, digo que no representa, que no le hace bien. Que el campo no es, no, sí, Gonzalo, vamos a tomar unos mates, las pelotas, no. O sea, el campo es conocimiento aplicado, son flacos que se fueron a estudiar afuera, que hoy tenés la tecnología más avanzada del mundo aplicada al agro en Argentina, es Sí, para ya lo sacar de los el robots pecho. que van a fertilizar me Eso flasheó. es, claro, agricultura de ambiente, que vos ponés la semilla de acuerdo a Eso la se calidad llama del suelo. agricultura de ambiente. Porque es, en vez de, imagínate que en vez de tener el campo en lotes, Sí. es como que vos tenés, en vez de tenerlo dividido por alambres, para entenderlo muy básico, es como que toda el tratamiento de la siembra y de todo el proceso del cultivo es de acuerdo al tipo de tierra y a lo que demanda esa tierra. No necesitas de repente fertilizar o aplicar glifosato en determinado tipo de ambiente. Entonces, ¿no? Corregime. Absolutamente. Pero lo que digo es, esto que también es algo con lo que lucha el campo, de verlos como los brutos, los paisanos, los que por ahí para jugar es divertido en Intratables, pero eso no es el campo. El campo es mucho más profesional que eso, sin ser peyorativo con los chicos Mucho de más, la jineteada. mucho más diverso. Claro. Claro.
No, a mí me interesa que me cuenten Sí. un poco más cuáles son las innovaciones así que están mirando ustedes, sobre todo que están metidos, muy metidos con estas cosas, porque... Mira, yo creo que hay una reflexión general de la Sí. cual deberíamos partir. A ver, A ver. Se trata de cosechar sol. Porque la fuente de energía Sí. finalmente es el sol. sí, La fotosíntesis se hace porque hay sol, bueno, y hay un suelo y agua, donde no hay agua es desierto y no se puede cosechar sol. sí, Pero finalmente lo que hace el agro es envasar sol en granos, bien, un caviar. ¿no? Es una reflexión para Sí. enmarcar. Cuanto más eficiente eso sea y cuanto eso menos emita, más eficiente también es el secuestro de carbono en el suelo, porque las plantas lo hacen naturalmente. Entonces, ¿y los fósiles qué son? Materia orgánica fosilizada hace millones de años. También es luz solar de otra época que está ahí fosilizada. El sol es la fuente de energía y cuando hay deshielos y hay un río que corre, también es porque el agua se descongela y se genera energía. Hay mucha cosa. El sol es la principal fuente de energía que nos da vida, que nos da comida. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer con toda la tecnología? Tratar de envasar la mayor cantidad de luz solar en granos, manteniendo la mayor cantidad de biodiversidad y hacerlo con la menor cantidad de emisiones posibles. Sí, ¿no? Y no caer también a veces en los esnobismos. No sé, por ejemplo, un caso concreto que me pasó viniendo de China en KLM, ¿es la compañía? KLM. Entonces abro la revista y el director de la empresa aérea decía que a partir del mes que viene no iban a dar más carne porque la carne contaminaba. Pero esto fue real, contamina, creo que no están dando más carne en los vuelos. Y de repente veníamos con un avión vacío de China contaminando, ¿entendés? Es como el esnobismo de un pedacito de carne. La cuando doble vara, claro. Claro, No, está bien lo que vos decís, porque hay mucho chamullo en derredor de lo sustentable. Claro, en y Europa le después dicen el campo, greenwash, quizás ¿viste? el greenwashing, Claro, claro, exacto. que es tipo hacerse el verde. Que hasta incluso le puede hacer mal a la lucha contra el cambio climático esa pavada, ¿no? Porque no estás pero poniendo el foco. convengamos que hay muchas No, veces. no, por supuesto. Sí. Vos recorres el barrio donde está este canal y vas a encontrar mucho de eso también, ¿no? Como mucho doble discurso. Pero Tampoco negarlo por eso, ¿no? No. Que eso hacen algunos productores. Dicen, no, esto Exacto. no. Porque ese es un tema no o menor. sea, hay un sector del campo que Es negacionista. no se... ¿Hay negacionista del cambio climático? Hoy vos tenés tipos en el campo que son más derechosos que el gobierno, más libertad. Negacionista del cambio climático. Negacionista del cambio climático. Sí. Que ojo, el gobierno tampoco es que lo niega. No, para sus actuaciones fueron a la COP anterior y ratificaron que no se iban del Acuerdo de París, por lo menos en esas hay una reglas cuestión, básicas. No. Bueno, hay una cuestión, pero por ejemplo un caso concreto que es, ahora viene si no se cambia, por ahí se prorroga, a partir del 1 de enero del año que viene, vos no vas a poder vender 1 kilo de carne a Europa si no demostrás que es libre de deforestación. Sí. Desde el 2020 para adelante no puede haberse criado la vaca en un campo que fue deforestado. ¿Ok? Eso es una ley que puso Europa y si no la cumplís, no le vendés. Te vas para atrás. Bueno, hay productores que dicen, no puede ser, ¿qué me van a venir a decir? Y cuestionan que se arme un sistema para poder certificar eso. Vos podés decir, yo estoy en desacuerdo, pero si quiero seguir vendiendo, tenés que ayornarte al mundo. O sea, si se pelean con eso, los negacionistas se quedan afuera de poder Obvio, exportarla pero a Europa. es suicida, es pegarse un tiro en el pie, pero son brutos algunos. Pero si no lo entienden, digamos, van a perder plata, básicamente. Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la reina de Java, que todos le quieren comprar y todos le quieren vender. Entonces, algún sector del campo, que por suerte es el minoritario. Ok, no es que es la mayoría No sé, del campo. Gaby, qué percepción No, yo tenés. también opino igual, que al igual que en todas las sociedades y en todos los sectores también, se ha como polarizado mucho la sociedad y hay gente en el agro que tiene una actitud negacionista. En otros Como países... como tenés también del otro lado los verdes que tienen una es actitud lo mismo. negacionista. Claro, Digamos, los igual de ismos, ¿no? ridículos. Los ismos de... Las puntas. Claro, las puntas.
Yo en Brasil veo... Porque has tenido un líder que por lo menos en lo discursivo cuestionaba también. Sí, lo que sí, bueno, pero es contraintuitivo lo que te voy a decir. La existencia de Amazonia para Brasil también lo pone en un foco internacional que nosotros no tenemos. Ok. Claro. Entonces, la acción pública de Brasil en este tema es bastante más fuerte y creo que hay más sensibilidad en el sector privado brasilero que en el sector privado de nuestro país. Creo que por una cuestión de necesidad, no estoy criticando de ninguna manera a mis compatriotas, pero sí creo que es muy importante. Nosotros podemos ver al cono sur de América como una gran cuenca fotosintética, porque la verdad que tenemos uno de los lugares en donde mejor fotosíntesis se hace del mundo. Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, los mejores suelos del mundo. La producción de nuestra región es la que menos emite del mundo. No se pueden comparar las métricas de Europa con las métricas nuestras. Tenemos sectores muy, pero muy eficientes. Entonces, es también igual de importante que podamos poner los países juntos en valor esto. Ahí me toca coordinar la mesa de ministros de Agricultura de Uruguay, que se llama CAS, Consejo Agropecuario del Sur, que es el ministro de Agricultura de Uruguay, el de Paraguay, el de Argentina, el de Brasil, el de Chile y el de Bolivia. Y la verdad que hay muchas coincidencias, muchísimas. El nivel de coincidencias es enorme sobre lo que hay que hacer, sobre la percepción, a pesar de ser gobiernos con signos políticos muy distintos. Eso te iba a decir, como me interesaba un montón, porque de repente están sentados Fíjate qué interesante esto, saliendo de los sismos que decía Carlitos, sí. Cómo cuando se habla de agricultura, la acción colectiva de nuestros países es mucho más fácil. Obviamente te metes en sectores más industriales y las tensiones son tremendas. Tenemos el ejemplo de la historia de las negociaciones del Mercosur. Pero con el tema de la agricultura y la alimentación es todo más fácil. Las discusiones son más fáciles, los temas de accionar colectivamente son mucho más simples porque la agenda está bastante clara. Si vos sacás toda la economía política que hay alrededor del glifosato, lo que decía Carlito de los sismos, de los que hablan... Los negacionistas. Los negacionistas, toda esta historia, la verdad el sector es un sector dinámico, súper profesionalizado, con mucha ciencia y tecnología aplicada, con cada vez más jóvenes incorporando tecnología, siendo Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, de los países del mundo que más startups tienen de tecnología agrícola. La verdad que tenemos una región fantástica. Ahora, si les pincho un poco el globo o no, por lo menos les pregunto por las dificultades que tiene el sector a nivel local, digamos en Argentina, y a nivel regional. Si ustedes tienen que decir, bueno, esto es actor de veto para el campo en este momento. Desafíos. A ver, me doy la licencia de ser autocrítico con el sector porque me siento parte. A ver si me putea algún productor agropecuario. Hablas desde adentro. Claro, los productores agropecuarios son como los chicos. Lloran pero crecen. Se dice por ahí. No, me parece que en un contexto de todo lo que está pasando en el país, es un sector afortunado de ser competitivo. Yéndonos a Adam Smith con la ventaja competitiva de las naciones, bueno, somos tan competitivos que nos bancamos una retención del 30 y pico %, un tipo de cambio muy bajo con insumos a un tipo de cambio más alto por todos los impuestos que tenés para importar. Así todo se gana plata, y en un sector cuando vos mirás para el costado y hay un montón de industrias que están hechas bolsa, la verdad que es afortunada la situación del sector. No sé qué opinás vos. No, obviamente que es válida también la queja cuando es donde vos más vas sacando. El otro día salió un informe de Coninagro que aportó solo por retenciones, Cata, desde que la puso Dualde con el 10% en el 2003, 230.000 millones de dólares. Estamos 230.000 millones de dólares. Pero bueno. O sea, un desafío es quejarse menos. Sí, me parece que sí. Porque además, otra vez lo del campo quejándose. Ojo, lo digo desde adentro y con todo el corazón. Otros desafíos. Bueno, yo creo que lo ambiental es un enorme desafío. Estoy convencido de que el agro puede ser
una buena parte de la solución a los problemas del cambio climático en toda su dimensión. Estoy hablando de la forestación, estoy hablando de los pastizales, estoy hablando de todo el complejo. Sí. Exacto. El combo campo. Pienso que hay muchos sistemas alimentarios que tienen que adaptarse para ayudar. Pienso que la agenda esa hay que abrazarla con más fuerza. Y creo que uno de los desafíos más grandes también que tenemos es enfrentarlo. Estos actuales sistemas productivos para producir comida que tenemos, no quiero ser maltusiano con esto, pero sí las inclemencias climáticas tan severas en términos de inundaciones y de sequías, me parece que es un desafío enorme para que el plato de comida esté en el mediano plazo sin ningún contratiempo. La población está creciendo y las inclemencias del clima preocupan. Yo creo que el tema del clima es un tema para tratar muy de cerca, porque no se trata solo de distribuir riesgos y de cobrar un seguro, sino que el plato de comida tiene que estar. Claro. Y esto me parece... Y que va empeorando también eso, sí, ¿no? uno tiene la sensación de que hay lo que se llama en econometría heterocedasticidad. Los eventos cada vez son más variables a medida que pasa el tiempo. Y esto es un tema grave porque la población mundial sigue creciendo y digamos, y producir alimentos para consumir, como ocurría antes en China o mismo en muchos países hermanos nuestros también. Las comunidades urbanas van creciendo, en fin, eso me parece un tema central. Y hay un temita, si me permitís, así muy breve, que tiene que ver también con que parte, que es más citadina la discusión, pero hay una parte de la sociedad que discute el modelo productivo. Y por ahí el campo no sé si es tan consciente de eso. Directamente, a veces cuando se plantean cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de herbicidas o el tratamiento de la tecnología que usa el campo, entra directamente en discusión el sistema de modelo productivo como está. Y me parece que ahí el sector tendría que tener más cohesión para, no te digo para defender, porque no debería ser una reacción defensiva, pero por lo menos para poder comunicar que es sustentable y que es el mejor sistema que podemos tener. ¿Y qué sería de nosotros sin un sistema que te genera la riqueza que te genera cada vez con más sustentabilidad, ¿no? O sea, menos queja, mejor comunicación. Y les pregunto también, vos explicabas antes sobre las leyes, las reglas que te pone Europa, por ejemplo, para que ingrese la producción argentina. ¿Hay otros países que te ponen leyes así que, digamos, afecta que haya sectores acá resistentes, que vos decís son una minoría, pero bueno, niegan el cambio climático, no se quieren adaptar, se quejan que les ponen esto en Europa? Hay una realidad también. Muchas veces se usa esto, perdóname Gaby, que como medidas para arancelarias, como excusas porque no sos competitivo. Hoy, digamos, como que tiene que lidiar con dos públicos, si querés, el sector agropecuario exportador argentino en Europa. Por un lado, los productores de Europa, que obviamente son menos competitivos que en otros países porque les resulta mucho más caro producir y dependen mucho de la PAC, que es el subsidio de la política agrícola común. Y por otro lado, los verdes, que están muy recalcitrantes con todo lo que tiene que ver producción agropecuaria. Bien, también los gobiernos, vamos a ver qué pasa ahora con una ida a la derecha de toda Europa. Eso iba a decir, después de las elecciones europeas quizás eso... Pero hasta las elecciones de ahora de junio, los gobiernos terminaron utilizando, en el caso de la ganadería es textual, pero bueno, es lo que votaron ellos y son sus reglas, esta cuestión de imponerle a los importadores cuestiones que tienen que ver con cosas climáticas, cuando todos sabemos que son cuestiones también para arancelarias que se usan para defender la producción local, ¿no? Sí, y yo creo que a nosotros tampoco nos conviene que otros continentes nos tercericen la gestión ambiental. O sea, tenemos que abrazar esa causa. Hacer de la propia. Claro. Si no, parece que nosotros somos los depredadores y el resto son los salvadores. Claro. Esto no es así. De hecho, Europa fue el que se llevó
gran parte de la madera de este país hace más de 100 años. ¿Y China hay alguna regla, digamos? Dale vos, David. No, bueno, Juega mucho más de lo que nos imaginamos en el mundo, China. Claro, yo creo que Europa Sí. decreció mucho en términos de la importancia en el comercio internacional en los últimos años. China, por supuesto, ha crecido, al igual que todo Asia. Y creo que las laxitudes de los países asiáticos son mucho más grandes para comerciar que Europa. Lo que pasa es que Europa tiene una opinión, digamos, bastante estructurante en el resto del mundo todavía. Sí. Y lo que creo también es que, como decía Carlitos, lo que no puede ocurrir es que estas cuestiones ambientales, que tienen rédito en términos de economía política, alteren el comercio. Como que la pelota no debería mancharse con el ambiente. Si es una causa de la humanidad, Sí. no debería usarse para sacar ventajas en el comercio o pagarte menos por un embarque. Que eso es lo que está funcionando, Porque de hecho. al final del día, lo que no se cumpla con las regulaciones que te van poniendo, y Sí. no es que te van a dejar de comprar, pero te lo van a pagar más barato seguramente. Claro. O te lo van a segregar de otra forma. O sea, perjudican al argentino. Claro, nos dejan sin guita, Sí, claro. básicamente. Sí. Porque finalmente, ¿Y entonces qué hacemos? por eso, Eso es un desafío tremendo para el campo argentino. tremendo, No, hay que estar atentos. pero también. yo creo que, por eso me parece que la institucionalidad pública y la privada, Sí. y la acción colectiva entre lo público y lo privado, y adentro de lo público y adentro de lo privado también, porque en los espacios políticos hay muchas diferencias también. Estas diferencias de la sociedad se expresan también en los ámbitos políticos. Y también hay diferencias en la acción colectiva dentro del sector privado. Y ese es otro gran desafío del sector, de hablar más y de ponerse más de acuerdo con objetivos concretos. Tenemos un mundo donde hay muchos conflictos bélicos. Siempre que hubo conflictos bélicos, el precio de la comida se vio afectado. Es un mundo enrarecido donde los países se están cerrando. Entonces me parece que analizar el contexto en el cual nuestros sistemas alimentarios o agroalimentarios están operando es particularmente complejo en un contexto también de enormes cambios tecnológicos. Sí. Y por último, otro gran desafío es ver quién se apropia del valor de la tecnología generada. ¿No? Porque todas estas tecnologías que nosotros, atrás de todas estas tecnologías y de las innovaciones que hay en el mundo, atrás de esto hay derechos de propiedad, atrás de esto hay un montón de cosas que también hay que discutir, porque finalmente estamos hablando de los derechos de propiedad de la comida, y eso tiene que ver con el costo de ir al súper. Es re interesante todo lo que estás diciendo. Yo te pregunto, ¿hay unión latinoamericana en esto? En plantarse, digamos, vos decís, bueno, están todos los ministros de Agricultura de la región juntos, hablando, con puntos de acuerdo a la hora de, no sé, plantarse quizás con otros grandes players del mundo. Tengo la sensación que el sector privado habla mucho más que el sector público, y en mi experiencia yo creo que hay muy buen feeling entre los ministros, y creo que es algo que hay que fortalecer. Y siempre digo, si el Mercosur hubiese arrancado hablando de agro, estaríamos con un Mercosur mucho más vigoroso. No sé si sin problemas. Estoy seguro que nuestro Mercosur sería mucho más vigoroso, y sería una prueba que deberíamos llevar adelante como ciudadanos del Cono Sur, de tratar de buscar acuerdos por donde más competitivos somos. Sí, fíjate que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, por ahí, paradójicamente, empieza a temblar cuando se mete la alta política. Pero, ¿no? En las líneas medias hay acuerdo, pero ahí cuando se arma quilombo, Uruguay se quiere cortar solo, Brasil va para un lado, Argentina para el otro, y ahí es cuando mete la... Pero sí hay un camino. Sería importante, digamos. Lo digo con todo respeto, nos convendría charlar mucho más de los eructos de las vacas que de las licuadoras. Interesante. Y además que no son gases, son eructos. Son eructos porque las vacas rumean, y bueno, cuando rumean, si no son gases. No son gases. No son cohetes. No son cohetes. No son flatulencias, son eructos. Bueno, y para ir redondeando esta hermosa conversación que estamos teniendo,
y les agradezco el tiempo. Ustedes me hablaron de todos los desafíos y dejaron ver todo el tiempo que ahí está la oportunidad. Si le tienen que contar al televidente algo optimista sobre la gran oportunidad de la Argentina y de la región con el sector del campo, más allá, digamos, de lo ambiental y de la captura, la capacidad de captura de carbono del campo. Mira, yo creo... Lo digo más como, hasta en términos como de bolsillo. Si hay alguien del otro lado diciendo... Mi amigo Martín Rapetti escribió un documento Sí. que dice que Argentina es el segundo país del mundo en las últimas décadas que ha tenido más recesiones después de Congo. Y todas las recesiones fueron por falta de dólares. Ahora Víctor Castelo nos va a contar lo que puede hacer, por ejemplo, el maíz con los fósiles, con los combustibles fósiles, con la nafta, con el gasoil. Yo creo que el sector es un gran generador de dólares. Esos dólares que el sector exporta, la gente lo usa para pagar una compra que se hizo afuera, para comprar un medicamento importado, para poder comprar cualquier tipo de electrónica. Para todo eso los argentinos consumimos muchos dólares. Nos gusta gastar dólares y para eso necesitamos generarlos. Y el sector es un genuino generador de dólares. Exportar maíz en grano es exportar mano de obra. El maíz se procesa, Estados Unidos procesa el 90% del maíz, exporta solamente el 10%. Tenemos una oportunidad enorme, enorme para generar dólares parecida a la capacidad que tiene Vaca Muerta para generar dólares. Tremendo. Y no son cosas incompatibles, además. No. Entonces creo que tenemos una fuente enorme de estabilidad macroeconómica si priorizamos las exportaciones del sector, avanzando en exportar más relativamente alimentos de consumo humano directo. Hoy Argentina, el agro argentino exporta alimentos para animales. Sí, sin caer, adhiero totalmente a lo que dice Gabriel, sin caer en ese discurso también de no, tenemos que está bien el discurso, exportar con valor agregado, porque ¿por qué voy a exportar soja o maíz si eso no agrega valor? Tengo que exportar la golosina con la soja, ¿no? Esto de exportar lo que ya está industrializado. Bueno, ok con eso, pero tampoco es tan así. Digo, si tenemos la suerte de tener un sector que es recontra competitivo, que te repito, generó solo por retenciones desde que las pusieron más de 200.000 millones de dólares, que exporta más del 50% del total de las exportaciones de Argentina. Si vos metés todo lo que exporta Argentina, más del 50%, en algunos años hasta el 70%, es MOA, que es manufactura de origen agropecuario, y sale del campo. Digo, aprovechemos esa ventaja competitiva, porque es lo que nos va a salvar, y es si más o menos estamos en un país parecido a lo normal y no nos fuimos al bombo del todo, es porque está este sector. Imagínate lo que sería un país como la Argentina sin un sector que genera todos estos dólares. Apuntalémoslo, no lo crucifiquemos. Y las soluciones dentro del sector, apuntando a lo que decía Carlitos, esto me parece interesante, este lugar común del valor agregado, porque parecería que tenemos que hacer harina y fideos para competir con Barilla, que tiene 100 años en Italia. Está bueno, estás desmitificando discusiones bobas a veces que se dan. Pero ¿no? digo, ¿sabés qué? Capaz que lo que tenemos que hacer es ese maíz que yo decía, dárselo a las vacas y exportar carne, que ya exportamos y sabemos hacerlo y el mundo entero nos quiere comprar carne. Es el único producto que Argentina no tiene que salir a vender, que nos vienen a comprar. Entonces, a mí me parece que hay que discutir vacas sagradas que hay en la política argentina. Me parece que hay que discutir vacas sagradas que hay en la sociedad argentina y animarnos a crecer y desarrollarnos. Ay, son dos capos. ¿Van a volver? Bueno, vos viajas todo el tiempo. No, bueno, pero por supuesto que por favor, puedo. Gabriel Claro. Y Carlos, vuelvan. Muchas gracias. Qué interesante todo lo que escuchábamos recién con Carlos y con Gabriel. Y ahora vamos a seguir sumando voces del sector y tenemos a otro invitado muy interesante, que es Víctor Castelo, que es subgerente general de ACA, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Va a ser nuestro profesor claramente todo esto porque, bueno, es un tema que
no hablamos todos en nuestra mesa por lo general. Víctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vas a tener que ser profesor porque yo no entiendo nada de biocombustibles. Bueno. Y sin embargo es algo que se discute en el mundo de cara a la transición energética en contexto de cambio climático. Totalmente. Los biocombustibles, los grandes biocombustibles que están en Argentina y en el mundo son el bioetanol, que se produce a partir del almidón de maíz. Espera, antes de que me expliques cómo se produce, te pregunté si le tenés que explicar ahí a mi papá qué son los biocombustibles. Son combustibles que provienen de productos biológicos, vegetales, ¿cierto? En el caso del bioetanol puede provenir de la caña de azúcar, puede provenir del maíz o de otros granos, ¿cierto? Que tengan azúcares, ¿cierto? Entonces se obtiene ese bioetanol que se utiliza para cortar las naftas. Hoy las naftas en Argentina, un 88% es hidrocarburo, gasolina proveniente de hidrocarburos. El 12% que está en el tanque de un vehículo naftero es bioetanol de maíz o bioetanol de caña de azúcar. O sea, es uno de los usos como biocombustible. Y el gasoil, que es el otro importante combustible que se usa en Argentina, en las ciudades o en el campo, se corta con biodiesel, ¿cierto? En menor proporción en Argentina, al 7,5%. Quiere decir que el 92% es gasoil, proveniente del petróleo, hidrocarburo, y el 7,5% es en Argentina un biodiesel que se hace a partir del aceite de soja. Pero en el mundo se lo puede hacer con aceite de palma, ¿cierto? Incluso con grasa animal, ¿cierto? Con aceite usado de cocina, ¿cierto? En Argentina básicamente se lo hace a partir del aceite de soja. Y lo bueno que son como combustibles renovables, porque el maíz, la caña de azúcar, la soja, todos los años, ¿cierto? Se va renovando, no es como el petróleo, que no es renovable. Una vez que un pozo se le sacó todo el petróleo, quedó sin ese producto, ¿cierto? Y el otro dato importante, que la huella de carbono, sí, las emisiones de gas de efecto invernadero en todo el ciclo, desde que se plantó la semillita de soja y el biodiesel llegó al punto de corte de una petrolera, o en el caso del etanol de maíz, desde que se plantó la semillita de maíz, pero hasta que se convirtió en etanol, en bioetanol, ahorran aproximadamente un 75% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los combustibles que provienen del petróleo. Quiere decir que si una nafta emite 100, un bioetanol emite 25. Claro, importante. Y eso es muy bueno para el cambio climático, obviamente, ¿no? Hay menos gases de efecto invernadero con los biocombustibles y es muy bueno para la calidad del aire que respiramos, fundamentalmente en las grandes ciudades, porque los biocombustibles prácticamente no tienen material particulado, ¿cierto? Ese material que, a la larga lo respiramos y nos daña en la salud. Los biocombustibles también son una buena noticia para la salud pública. Víctor, si miramos el mapa de la Argentina, ¿dónde se producen los biocombustibles, el bioetanol? ¿Se puede hacer en cualquier lado? Bueno, en el caso del bioetanol, todo lo que proviene de caña de azúcar están en Tucumán, eran los ingenios que ahora convierten parte del azúcar, la convierten en bioetanol, están en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Y en el caso de las plantas de bioetanol de maíz, la gran parte está en la provincia de Córdoba, que es la principal productora de maíz de Argentina. Hay una planta que está en San Luis, otra que está en el norte de Santa Fe, y hay pequeñas destilerías, una que está en San Luis, otra que está en Santiago del Estero. O sea que es bastante federal, te diría, la producción de biocombustibles. Y en el caso de biodiesel, más aún, ¿no? Las grandes plantas están en la provincia de Santa Fe, pero hay en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, en La Pampa, o sea que hay biocombustibles, yo te diría que en 10 a 12 provincias de Argentina. Esto es una oportunidad para la Argentina mirando
por ejemplo, no solamente el impacto ambiental, sino pensando en que entren dólares? ¿Es una oportunidad? Totalmente. Hoy estamos sustituyendo importaciones de nafta. Argentina es un importador estructural de naftas y de gasoil. Con la nafta cortada con el 12% de etanol, estamos evitando ingresar 1.200.000 metros cúbicos de nafta por año. Eso representa aproximadamente 1.000 millones de dólares que estamos ahorrando de importaciones. Y lo mismo en el caso del biodiesel. ¿Por qué? Porque Argentina es un fuerte productor de crudo. Luego de vaca muerta, Argentina se transforma en un fuerte exportador de crudo. Pero la capacidad de refinación de Argentina está, yo te diría que está saturada. Por lo tanto, Argentina exporta crudo y tiene que importar naftas e importar gasoil. Para evitar esas importaciones, debería crecer la cantidad de biocombustibles, de bioetanoles, naftas, y crecer la cantidad también de biodiesel dentro del gasoil. ¿Y qué hace falta para que crezca? Hace falta una nueva legislación. Hoy tenemos una legislación, pero... A ver, explica qué es la legislación de hoy y qué habría que cambiar. Bueno, la legislación actual te dice que las naftas se pueden cortar con un 12% de bioetanol como máximo. Si bien hay alguna discrecionalidad de la Secretaría de Energía para aumentar ese corte, es necesaria una nueva ley. Y en el caso del gasoil se corta con 7,5 de biodiesel. Bueno, hubo un capítulo dentro de la ley bases que después, bueno, en esas idas y vueltas... En el rosqueo de casi 7 meses quedó afuera. Se extrajo ese capítulo, okay. Y ahora están presentados proyectos de ley que seguramente se van a tratar en este semestre del 2024, que establece cortes mínimos y obligatorios para el bioetanol de un 15%, elevar el corte del 12 al 15%. Es decir, que la nafta sea 85% del petróleo y 15% bioetanol, subir 3 puntos el corte, en el corto plazo, en 2 años. Y lo mismo para el biodiesel, que hay mucha capacidad ociosa en las plantas de Argentina que producen biodiesel, hay prácticamente un 80% de capacidad ociosa, es duplicar el 7,5% y llevarlo al 15% también el corte del biodiesel en el gasoil. Eso para el corto plazo. Luego Argentina, el proyecto de ley te permite seguir aumentando el corte e ir convergiendo con países del Mercosur. Por ejemplo, Brasil corta las naftas con 27% de etanol y aparte los autos son flex, pueden utilizar hasta el 100% de alcohol. El etanol es un alcohol. Entonces Brasil, la matriz diríamos, de combustibles líquidos de Brasil en promedio usa 48% de etanol en promedio. ¿Nosotros podríamos alguna vez llegar a algo así? Ojalá. Argentina tiene mucho maíz de sobra, mucho maíz. Argentina exporta como grano el 75% del maíz. Si Argentina fuera los cortes de Brasil, bueno, dejaríamos de importar naftas seguramente y tendríamos una movilidad mucha más limpia, ¿cierto? Más limpia para la salud pública y menos contaminante por la menor emisión de gases de efecto invernadero. Y en el aspecto económico, a ver, lo más fácil que vos le puedas explicar, perdón papá, lo estamos usando de ejemplo, si te tenés que explicar en qué le afecta, por ejemplo, que empieza a crecer el sector de los biocombustibles en la Argentina, que mejore la legislación, que esa legislación se cumpla, que, bueno, que el sector motorice todavía mucho más ese crecimiento. ¿En qué le afecta a un televidente como mi papá, que, bueno, está ahí, qué sé yo, jubilado? Bueno, yo te diría que... ¿Cómo repercute, digamos, el crecimiento de ese sector? Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar el planeta entre todos. Los biocombustibles son parte de la solución del cambio climático. No es la solución total, obviamente, pero son partes de la solución. Por eso los cortes en el mundo están creciendo. India está creciendo. China tiene metas de crecer con combustibles, biocombustibles, que son renovables, porque eso, diríamos, tiende a la descarbonización del transporte, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y te hablé de la salud pública también, ¿cierto? Y aparte, te hablo puntualmente del bioetanol. El bioetanol es más barato que la nafta importada nacionalizada.
Por lo tanto, debería bajar el costo también del combustible en el surtidor. O sea, nos saldría más barato, en teoría, ¿no? Porque Argentina... Hoy el bioetanol, que vale el litro, 580 pesos el litro vale de bioetanol de maíz, la nafta importada vale 650 pesos el litro. ¿Para qué vamos a importar nafta más caro que después al final lo tenemos que terminar pagando en el surtidor? Hagamos más plantas de bioetanol en Argentina, demos más empleo federal en distintas provincias. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, empleo de calidad, y aparte tendríamos un combustible más barato en el surtidor. Víctor, para ir cerrando, si vos tuvieras que mirar, obviamente que va poco tiempo Milei como presidente, tiene un secretario de Energía, Rodríguez Chirilo. ¿Estás de acuerdo con el rumbo de la política energética de este gobierno? ¿Crees que ha sido beneficioso la transición de la anterior secretaria de Energía a en cuanto al sector de los biocombustibles? No hubo cambios con respecto, en los últimos 6 meses prácticamente no hubo cambios. O sea, vos decís que en los cortes. No volantearon, digamos, de lo que hizo Rollón a lo que empezó a hacer Chirilo. No hubo cambio, pero sí me consta que el nuevo secretario de Energía es partidario de aumentar los cortes, porque entiende perfectamente el concepto. Escucha al sector. Escucha al sector. Yo creo que está convencido de ir a mayores cortes de bioetanol, sin lugar a dudas, dentro de las naftas. Hoy la mayoría de los autos en Argentina ya salen nafteros, prácticamente hay pocos autos diésel. Por lo tanto, para la movilidad vehicular, el secretario de Energía está convencido de ir a mayores cortes. Obviamente que siempre en estas cosas hay intereses contrapuestos, es todo un tema de negociación, pero yo te digo que hay bastante consenso con el gobierno, con las provincias que tienen bioenergías, estas provincias que te nombré antes, y con el sector petrolero, porque la nueva ley, el proyecto de ley, habilita que el sector petrolero también sea productor de bioetanol y de biodiesel a partir de un corte hacia arriba. La mitad de ese volumen excedente lo puede producir también el sector petrolero, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Brasil, como ocurre en el mundo. O sea, todos felices con la ley bases. En la ley base no está el capítulo biocombustibles. Ah, es verdad, pero que sacó. Como Sí. fue excluido, en esta ahora nueva, se la que van a... como una ley independiente Sí. para biocombustibles. O sea, va a ir sola. Va a ir solita, Ok. ¿cierto? Por eso esperamos Con el consenso de todos. con el consenso del sector petrolero, con el consenso del gobierno y con el consenso de las provincias que tienen bioenergías. Bien, o sea que es posible que salga la Es ley. posible, bueno, es toda una negociación dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero me parece que es una ley donde todos ganan. Gana la sociedad, diríamos, gana el campo, ¿cierto? Porque hay más empleo federal, gana la ciudad porque hay un combustible más limpio, gana el planeta porque tenemos menos emisiones de gases de efecto invernadero, y el país porque dejamos de importar naftas y gasoil. Produzcámoslo en Argentina. Vamos a seguir de cerca entonces qué pasa en el Congreso con la ley. Bueno, con mucho gusto. Volverás a ver qué pasó. Con mucho gusto estaremos cuando vos nos convoques. Bueno, te agradecemos un montón. La verdad que fuiste un gran profesor, Víctor. Bueno, me yo alegra. dije, ¿cómo voy a entender esto? Y lo explicaste súper bien. Así que gracias y volverás. Muchas gracias a vos. Y ustedes, queridos televidentes, seguidores de Transición 2030, hasta aquí llegamos, pero nos encontramos el próximo fin de semana con más. Sí.